Bienvenido a otra sesión discontinua. En este caso vamos a hablar de una película a la que se le tenía muchas ganas este verano, que es la nueva... Bueno, este verano, bueno, ya, diría yo. desde hace tiempo, la nueva película de Tarantino. Érase una vez en Hollywood. Su novena película y presumiblemente su penúltima película, presumiblemente. Según él. De todas formas, él dice que va a dejar de hacer cine, no otras cosas. Ya veremos. Y veremos a ver si deja de hacer cine. Y la primera película que prácticamente produce otra compañía que no son los Weinstein. Exactamente, ya se desvinculó Sony, de ellos. Y Sony le ha puesto una buena pasta para que la haga, ¿eh? Sí. Ojo. Antes de empezar con la película, os queremos recordar que si os gusta Sesión Discontinua, que si os gustan nuestros programas, os suscribáis a nuestro canal de YouTube para que os lleguen todas las notificaciones, y al mismo tiempo tenemos otro canal de Instagram donde el contenido es diferente al de YouTube. Añadimos otras cositas nuevas para que haya más variedad. Exactamente. Y bueno, vamos al lío. Érase una vez Hollywood. ¿De lo mejor de Tarantino? Para mí, vamos a empezar con un poco de polémica, porque sé que la película ya tiene muchos fanáticos. Para mí no está entre lo mejor de Tarantino, pero es una muy, muy buena película y de las mejores del año. Y habla una persona que empezó en esto del cine con Tarantino. Porque yo, cuando hace ya casi 25 años descubrí de una manera muy tarantiniana en un videoclub, en la última estantería, un VHS recóndito ahí escondido de Reservoir Dogs, y lo vi y me cambió la vida completamente. Y soy muy fan de Tarantino, de todo su cine prácticamente, más sus 2 o 3 primeras películas, de Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Jackie Brown, pero yo sigo disfrutando muchísimo de Tarantino, todo su cine. Y Érase una vez en Hollywood tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas, y alguna que le falla desde mi punto de vista, que ya ahora la mencionaré. Pero es verdad que una de las cosas que se le puede decir de Tarantino es que hasta la fecha no tiene película mala. Para mí no. Puede tener las mejores o peores, pero mala ninguna. Yo no he ido al cine nunca a ver una película de Tarantino y he salido diciendo he desperdiciado mi dinero. Porque quizás la más floja, que para mí, que yo creo que coincido con él mismo, es The Proof. Sí, él mismo lo dice, ¿no? Y claro, en ese alarde de cierto ego que él tiene, dice, si mi peor película es Death Proof, yo creo que no seré tan malo. Y la verdad es que tiene razón. Es una película de serie B con muchas referencias a cine, que ahora hablaremos de la de Érase una vez en Hollywood, que es una cascada incesante. Y lo cierto es que es un director que trajo el postmodernismo al cine comercial, lo pasó del independiente a presupuestos más grandes, y le debemos mucho a Tarantino. Una de las cosas que quizás tiene esta Érase una vez Hollywood es que como tal, no tiene una estructura en la que vemos un personaje que quiere conseguir algo a toda costa. Es verdad que tiene el personaje de Leonardo DiCaprio, que sí, bueno, el actor y quiere seguir trabajando, pero se podría decir que es una película muy contemplativa de lo que es la época. Yo creo que es más una película en la que te está mostrando el Hollywood de aquella época que en sí una historia. Es decir, sí, esto es lo que había en esta época, con sus luces y sombras, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Así se trataban a las actores, así se trataban a las actrices, así se hacía cine. Pero no era una película en la que nos centremos en la vida de este personaje o de otro personaje, ¿no? Yo cuando la estaba viendo tenía esa sensación, es decir, más que contarme algo en particular a través de un personaje, me está contando sobre todo qué era Hollywood, esa visión que él tiene de Hollywood de aquella época. Eso es lo importante en esta película, porque mucha gente está diciendo que eso no parece Hollywood. Es decir, ese Hollywood que estamos viendo en la película está pasado por la mirada de Tarantino, por su filtro. Y si Tarantino alguna vez iba a hablar de Hollywood, no iba a hablar de las grandes superproducciones de la época. Iba a hablar del cine de bajo presupuesto, de las series B, de las televisiones, los episodios pilotos, esos famosos de los que ha hablado tantísimo en sus películas. Y Érase una vez en Hollywood es una perspectiva de la meca de Hollywood, de la meca del cine, desde su personal mirada. Por eso hay interpretaciones de personajes reales desde su punto de vista que nos han agradado mucho, como por ejemplo la de Bruce Lee. Que ha traído había polémica con su hija, que su hija se ha quejado porque ha dicho que, bueno, que ha dado una imagen negativa de su padre, que no corresponde con la realidad, y bueno, ha habido un cruce de acusaciones porque no se ha callado uno, no se ha callado la otra, y ahí sigue. Una de las cosas buenas que tiene la película es el casting. O sea, tanto los secundarios, tanto los que salen en dos planos, como evidentemente el trío protagonista, es una de las cosas que Tarantino siempre hace bien, no falla con el casting. Bueno, claro, también Tarantino, aparte del nombre que tiene y de los presupuestos que ya maneja, los actores se dan de golpe por participar con Tarantino, pero bueno, también tenemos dos protagonistas de mucho peso como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio que pueden trabajar en lo que quieran, pero ya lo conocen de haber trabajado con él en Malditos Bastardos y Django Desencadenado,
Y la verdad es que verlos juntos, eso te da la película prácticamente hecha. Sí, es verdad y Margot Robbie, que ahora hablaremos también de su personaje. Es verdad que a lo mejor el personaje de Leonardo DiCaprio es más interesante, ¿no? Tiene más... Es más dual, exactamente, tiene más imperfecto. Más esos momentos de drama que tiene quizás de Brad Pitt, aunque Brad Pitt para mí tiene la mejor escena de toda la película, que es cuando está en el rodeo y va a preguntar por su amigo. Ah, sí, claro. Va a preguntar porque pregunta, oye, bueno, ¿cómo está el dueño? Que no me acuerdo cómo se llamaba el dueño, que es otro actorazo. Y él insiste en verlo y plantea la película como si fuese una película de terror. Yo en ese momento estaba viendo una película de terror, era como, joder, qué película de terror más acojonante estoy viendo en este momento. Más interesante todavía, no solo es una película de terror, sino es que hay muchísimos planos que son idénticos a Quién puede matar a un niño. Sí. Muchísimo, porque es que Tarantino es muy fanático del cine de terror español. Y ahí mete planos que son sacados directamente de la película de Chicho Ibáñez Serrador y queda genial. La tensión que crea, estamos a la espera de que explote aquello. Una tensa calma. Exactamente, muy bien. Pero claro, el personaje de Brad Pitt es tan cool que es que no da un traspié en toda la película, lo hace tan bien. Es que es tan sobrado, ¿verdad? Sí. Es demasiado... Aparte de que, claro, vemos a Brad Pitt, que ese hombre es una maravilla. Le da a Tarantino un personaje que es no sé, la perfección humana. Y la verdad es que se gana al público... Sí, no, pues ya digo, para mí... Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, Leonardo DiCaprio están los dos bien. No me extrañaría que al de Leonardo DiCaprio lo volvieran a nominar por esta película, ¿eh? Está genial, porque Brad Pitt es un papel más contenido, más hasta cierto punto menos expresivo. Incluso más fantástico, por decirlo de alguna forma. Hasta cierto punto se sale un poquito más de lo normal, pero lo de DiCaprio, esa intensidad dramática que le da cuando está rodando ese famoso episodio piloto, con la cena con la niña... La verdad es que lo da todo, está genial. Ese momento, a mí me encantó el momento de la caravana, me pareció brutal. Sí. Cuando él mismo se fustiga, él mismo se cabrea consigo mismo. Sí. Ese momento en el que vuelve, no vas a volver a beber más, y coge otra vez, pero la tira, buenísimo. Yo creo que Leonardo DiCaprio ahí está soberbio. Pero como ya digo, todos los actores que salen con Tarantino. Hasta los que aparecen, el difunto Luke Perry, tenemos a Michael Madsen que sale segundo. Tenemos a Maya Hawke, la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, que ha destacado tanto en Stranger Things 3, es una de los hippies la que se va con el coche. Una de las polémicas, aparte de cómo presentó a Bruce Lee, ha sido el nepotismo. Porque dicen que no solo a Maya Hawke, también tenemos a Runner Willy, la hija de Bruce Willis. Sí, bueno, y a Harley Quinn Smith, la hija de Kevin Smith también. Y también... la hija de sus coleguitas. Sí. Pero bueno, son papeles también muy pequeños, a lo mejor lo hace en plan, no sé, como gesto cariñoso con sus amigos, pero no son papeles tampoco relevantes. Y bueno, es que Tarantino puede permitirse hacer lo que quiera. Bueno, y ahora tú querías hablar del personaje de Margot Robbie. El personaje de Margot Robbie, que sabemos que es Sharon Tate, que es la actriz, que también fue mujer de Roman Polanski, que fue víctima de la familia Manson, de esa carnicería, ha traído muchísima polémica. Porque si lo analizamos como un personaje real dentro de la película, como podrían ser los de Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, es un mal personaje. Pero es que Margot Robbie es el MacGuffin de la película. Sharon Tate es la representación de ese Hollywood. Ella lo condensa todo, y condensa la inocencia de Hollywood, condensa la sensualidad, la alegría. Y ya nos vamos a meter en spoilers muy gordos de la película, porque es que si no, no podemos seguir. Tarantino hace que alguien tenga que salvar a Hollywood. Él cambia, reformula completamente la historia de lo que sucedió, y esos trabajadores, ese doble de escenas de riesgo, ese actor en decadencia, son los que tienen que salvar a Hollywood y son los que impiden que esa carnicería tome lugar. Sí, y la verdad es que es lo que tú dices, pero si pensamos en el personaje de Margot Robbie, ella no quiere... En la película no quiere nada, ella está ahí, ve sus películas, disfruta, es decir, claro, nos adentramos en la polémica porque una vez más se le da ese papel a un personaje femenino, y ya estamos cansados también de muchos personajes femeninos que son meros floreros, pero dentro de la conceptualidad y de la intencionalidad de la película y de la metáfora, de la alegoría, para mí funciona y tiene mucho sentido. Claro, también es que hay mucha gente que se mete a ver la película sin saber exactamente qué fue lo que le pasó a Sharon Tate. Sharon Tate. Claro,
digamos que fue uno de los pasajes más oscuros de Hollywood. Sí. Bueno, no de Hollywood como tal, sino ocurrido en Hollywood, por desgracia. Fue el final de una época de manera abrupta. Porque claro, y ya no un solo... crimen cruel y brutal. No solo por el crimen cruel, sino porque supuestamente las personas que estaban asociadas con Charles Manson eran hippies, y los hippies venían de haber sido un movimiento cultural muy importante que repercutieron en la historia de Estados Unidos, con Vietnam, las protestas, el festival de Woodstock, y fue como una perversión de todo aquel flower power y todo ese buen rollo que transmitían. El problema fue que esa matanza fue la que lo destruyó todo, destruyó ese Hollywood ideal y bonito que conocíamos. Pero por otro lado, luego nació el nuevo Hollywood. Sí. En los años 70, la película del recientemente fallecido Peter Fonda, Easy Rider, fue el punto de inicio del nuevo cine de Hollywood que trajeron Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Sí, John muy Lucas, distinto, Brian De Palma. muy distinto de Sí, los 60. la pérdida de la inocencia. Luego es verdad que hay un momento al final de la película en el que recuperamos a ese Tarantino con esa violencia, con esa explosión de violencia Exageradísima. Porque pero no es como las de las tres primeras películas, no, es tipo Kill Bill, Django, Exactamente. una violencia muy hasta paródica. Sí, La gente sí. En mi sala se reía muchísimo. Sí, sí, viendo la claro, escena. porque era eso, era la gente de repente se quedaba como diciendo alucinada de lo que estaba viendo. Yo creo que va con el tono de toda la película y con el personaje, sobre todo con el Yo personaje. creo que lo rompe, porque es No, que no, pero me refiero a que ten en cuenta que él está viviendo, él te está mostrando ese Hollywood que él vive, ¿no? Sí. Ese Hollywood de serie B, y al final termina con lo que a él le gusta, con esa serie no, B, con esa... en ese sentido sí, pero la película tiene un tono muy No, contenido. sí, el tono de la película evidentemente hasta esa ahí explosión. rompe, porque Claro. hemos estado hasta la fecha, quitando la película, la pelea con Bruce Lee, Sí. que es lo único que medio mete... O la pelea también con el hippie que le pincha la rueda Exactamente. a Brad Pitt, que es la escena un poco más violenta. Yo hasta ese momento llevaba 2 horas de película diciendo, yo creo que es la primera película de Tarantino que en 2 horas de metraje no ha metido ninguna escena fuerte. Pero bueno, luego al cuarto de hora del final se desquita. Pero ese momento de la utilización del lanzallamas glorioso. Sí, lo del lanzallamas, la lata de comida de la perra, El que la perra perro. está genial. Dakota La verdad Fanning, que que sí. apenas se le reconoce, Sí. que está ahí, que dice, contra, que es Dakota Fanning. Pero es lo que comentábamos, aunque sean papeles muy pequeños, están perfectamente... O Timothy Olyphant, Sí, el también, actor que está también. con Leonardo DiCaprio, que tiene muchísimas referencias, porque él protagonizó la serie Deadwood, que es un western también, Justified, que también tiene esos toques, y la verdad es que hay muchísimas referencias. Y yo quiero, y ya te dejo a ti, porque es un momento que a mí me fascinó de la película y a lo mejor no se capta al primer visionado. Cuando el personaje de DiCaprio está con el de Timothy Olyphant y están rodando ese piloto en el que a él se le olvida el texto y Sí. demás, Tarantino está haciendo algo que no podrá hacer nunca. Y es que él está dirigiendo el episodio piloto de una serie de vaqueros de los años 60 con una puesta en escena que no sería la habitual en aquella época. Sí. Esos movimientos de cámara, esas angulaciones. Es el siglo XXI invadiendo el siglo XX y Tarantino diciendo, yo voy a rodar ese cine con el que yo me crié y que sé que por mi edad y por un cambio generacional nunca voy a poder hacer. Y me parece un momento fascinante. De hecho, se comenta que está escrita la serie. Estaría genial, no sé si DiCaprio se ofrecería, pero una miniserie de unos 5 episodios estaría de escándalo con esos mismos actores. Al final volvemos a que Tarantino lo que hace lo hace bien. Sí. Sabe, y sobre todo sabe lo que hace, sabe lo que te quiere contar en cada momento, no se pierde, no hay momentos en los que se pierda. Es lo que hablábamos, incluso en esa escena final, Tarantino sabe que va a hacerla de la manera en la que va a hacer, va a romper el esquema que llevaba hasta ese momento. Sí. Ya digo, yo creo que sigue en la línea de lo que es el personaje de Brad Pitt, que es el No, más... sí, claro, en ese sentido sí. Y termina con un final bonito, por decirlo de alguna forma. Es un happy ending Que imposible. es lo que buscaba el personaje de Leonardo DiCaprio. Y al final, porque una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención que decía el personaje de Leonardo DiCaprio era, si tienes una casa en Hollywood, estás viviendo en Hollywood. Sí. Era como ese estatus de estar viviendo aquí en Hollywood. Y al final es eso, al final vivir al lado de esa estrella de moda le hace que, bueno, pasa... No, y no es solo eso, sino imaginar ese Hollywood alternativo en otra dimensión, en el que, seguimos diciendo en spoilers, perdonad, en el que Roman Polanski dirigiría películas con Sharon Tate y Rick Dalton, el galán ya maduro, y eso sería maravilloso. Muy interesante, la verdad que en verdad a mí me dejó un poco de mal cuerpo. ¿En qué sentido? Porque
ves ese final bonito y no puedes evitar retraerte al final. A saber lo que sucedió. Al final trágico, muy trágico, porque hay que recordar que Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses. Fue horrible. El bebé también murió. No solo ella, sino una pareja de amigos, un amigo de ellos de muchos años, que interpreta a Emily Kirch. Sí, sí. Que es un gran actor también, y me daba esa pena. Yo estaba viéndolo y era en plan, por un lado estaba disfrutando de ese final de la película, pero por otro lado no podía evitar recordar la realidad y bueno, me dejó esa sensación agridulce. ¿Sabes qué momento me transmitió a mí más esa sensación que tú comentas, más que el final? Ese momento en la fiesta en el que el personaje de Damian Lewis, el actor de Homeland, que sale muy poquito interpretando a Steve McQueen, y empieza a definir a una de las chicas, la relación que tienen Polanski con Sharon Tate y el otro personaje. Este está enamorado de esta, pero esta nunca estará con él. Eso es puro Tarantino, porque la gente piensa que Tarantino solo es violencia y diálogos sobre cultura pop. No, Tarantino es amor por el cine, principalmente eso, un hombre que respira cine por todos los poros de su piel. Y ese momento resume perfectamente la realidad relacionada con Polanski, con Sharon Tate y la matanza aberrante que hicieron con ella y su pasión por Hollywood. Y luego otro momento que también es muy interesante es cómo presentan el pasado del personaje de Brad Pitt cuando hablan de su mujer. Sin desvelar nada de lo que realmente... Exactamente, porque en verdad no te están diciendo nada, no te están diciendo si lo hizo, si no lo hizo. Es que no vemos materialmente qué sucedió. Eso a mí me parece algo perfecto. Hay otro suceso también real de Hollywood, que no me acuerdo ahora los implicados, no voy a decir nombres porque no recuerdo los implicados, que tenían que ver con un yate, que era uno de los que estaba, creo que era la mujer, cayó al agua y murió, y hubo ahí bastante polémica también con eso. También fue un suceso bastante truculento de Hollywood, es que no recuerdo el nombre, no quiero dar nombres porque sería poder equivocarme, pero pasó algo y me recordó, ese momento del yate, me recordó a ese suceso también trágico, y no sé si simplemente ha sido casualidad puede y yo lo he asociado, referencia. O Tarantino quería tirar por ahí. Es posible, además que es que Tarantino mete tantísimas referencias a productos tan poco conocidos que es que hasta a mí me cuesta muchísimo trabajo pillar referencias de las que él lanza con escopeta, que habla de Almería también y de directores de los spaghetti western, incluso españoles, y la verdad es que tiene unos conocimientos de cine, sobre todo de cine no popular, que es impresionante. Una auténtica biblioteca. Sí. Y luego acierta con la música. Sí, bueno, también tiene asesores muy buenos, pero la verdad es que esa versión de California Dreaming de José Feliciano, es que tiene una banda sonora buenísima, Neil Diamond, muy bueno. Siempre sus bandas sonoras suelen ser de lo mejor de sus películas. Y luego te está yendo bien en taquilla, ¿verdad? Que ha sido una película cara, tenía un presupuesto de casi 100... Y de un metraje bastante... De casi 100 millones, el metraje también hace que... Pero de momento creo que lleva 180, yo creo que puede ser una película rentable. Y bueno, Sony creo que estará contenta porque aparte también tiene una película... Que al final de eso también a los estudios les gusta, tener una película de reconocimiento. Yo creo que... Lo mismo me equivoco porque muchas veces nos sorprendemos con el tema de los Oscars, pero creo que puede ser una película que pueda estar nominada en varias categorías a los Oscars. Puede ser. Yo creo que tiene posibilidad en algunos. Y bueno, yo creo que algo más que quieras recordarnos o que quieras mencionar de esta nueva película, de esta en teoría penúltima película de... Me parece una muy buena película, de las mejores de este año. Para mí no es de las mejores de Tarantino porque, como ya digo, sus 3 películas están en un podio para mí inalcanzable, aunque yo sigo disfrutando de toda su filmografía, y para mí la única carencia que tiene es que a la hora de estructurar todas las historias, porque aparte de esos 2 protagonistas o 3 protagonistas, es una película muy coral, en algunos momentos el guión, desde mi punto de vista, no estructura bien todas esas subtramas. Y en algunos puntos muy puntuales hay algunas bajadas y pierde un poco el interés mínimamente en ese momento. Pero luego llega alguna escena muy potente con algunos diálogos marca Tarantino, con interpretaciones como las que hemos mencionado de DiCaprio, de Pitt o de Margot Robbie, y me vuelvo a enamorar completamente de la película. Sí, es verdad que hay segmentos de la película que parece que simplemente están porque él quería meterlo. Sí. Que se salen un poco de... Pero bueno, en general está bien. Yo lo único que... la única duda que tengo es, ¿será la última película de Tarantino será Star Trek?
que sería un pasote. Claro, es que, o una es película que- de terror que también sería un pasote. Es que Star Trek, no, creo recordar que él no dirige, o sí dirige él. Creo que dirigiría. Sí, dirige. Sí, porque ya se han ofrecido, tanto Brad Pitt como Margot Robbie han dicho que ellos se apuntarían a esa película de Star Trek. Bueno, pues entonces, si cumple a rajatabla lo de las 10 películas, seguramente sí, pero vamos, yo como han comentado por ahí en cierta zona de la red, un Tarantino haciendo una de terror a mí me parecería genial. Sería interesante. Sería La interesante. verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro extenso repaso Sí. a la novena película de Quentin. Necesitábamos hablar un Sí, es poquito que más. Tarantino es lo que tiene, no le podemos dar 10 minutos. Esperamos que os haya gustado esta sesión discontinua dedicada a Érase una vez en Hollywood. Y lo dicho, como siempre terminamos diciendo que si os gustan los programas, suscribiros a nuestro canal, campanita para notificaciones para que os lleguen los nuevos vídeos, y tenemos canal de Instagram también, que si queréis seguirlo, ahí tenemos contenido totalmente nuevo y diferente al de YouTube. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.